Muy buenas noches, queridos estudiantes. En la clase de hoy de Computación 2 vamos a tratar dentro del curso de Excel las funciones de texto. Una de las primeras funciones que vamos a ver es la función izquierda. La función izquierda devuelve los caracteres iniciales de una cadena de texto según el número de caracteres especificados. Por ejemplo, nosotros vamos a ubicarnos en esta celda y vamos a escribir Canadá. Utilizamos la función de la izquierda, decimos igual, izquierda, automáticamente nos aparece en la parte inferior donde hacemos doble clic, incluso nos da una información con respecto a la función que dice devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Doble clic y aparece la sintaxis, me dice de qué texto quieres extraer de este. Luego tengo que fijarme bien si me indica que si es una coma o un punto y coma. ¿Cuántos caracteres por la izquierda deseas obtener? Bueno, vamos a poner 3, cierro paréntesis y enter. Y me extrae los 3 primeros caracteres por el lado izquierdo que me da como resultado campo. Luego, la siguiente función que vamos a ver es la función derecha. La función derecha lo que hace es devuelve los últimos caracteres de una cadena de texto según el número de caracteres especificado. En este caso, por ejemplo, escribimos el texto Argentina y acá decimos igual derecha, doble clic. ¿Cuál es el texto? Este. Luego decimos que queremos 4 caracteres del lado derecho. Enter. Y me dice que es Tina. Muy bien. La siguiente función es la función extrae. La función extrae devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto, comenzando en la posición que especifique y en función del número de caracteres que especifique. Por ejemplo, vamos a tener el texto El Salvador. Utilizamos la función extrae, abrimos paréntesis. ¿Cuál es la celda donde está el texto a trabajar? Es esta. Coma. ¿Cuál es la posición inicial? 4. ¿Cuántos caracteres? 7. Cerramos paréntesis, enter, y me dice salvado. Ojo, no nos debemos olvidar, en este caso, que la posición, estábamos indicando la posición 4. A partir de esa posición contamos 1, 2, el espacio en blanco es una posición que se cuenta y 4 es la S. A partir de esta cuarta posición cuento 7 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la O. Por eso me da ese resultado. Muy bien, la siguiente función es la función mayús. Con respecto a la función mayús, lo que hace es convertir un texto en mayúscula. Por ejemplo, vamos a poner acá Universidad Señor de Zipán. Muy bien, nos ubicamos acá abajo y pongo igual mayús, abro paréntesis. ¿A qué texto quiero aplicar esta función? A esta celda, enter, y todo lo convierte a mayúscula. Ahora utilizo la función minus. La función minus lo que hace es viceversa, convertir un texto que está ya sea en mayúsculas, en este caso, a minúscula. Digo minus, ¿cuál? Esta celda. Cierro paréntesis, enter. Y está todo en minúscula. La siguiente función es la función largo. Esta función largo lo que hace es determinar la cantidad de caracteres de una cadena de texto, es decir, las cuentas. Entonces, decimos igual, largo, abro paréntesis, clic en la celda, cierro paréntesis, enter. Me dice que tiene 26 caracteres. Ojo, también se cuentan los espacios en blanco. La siguiente función es la función non propio. Vamos a trabajarla de la siguiente manera. Non propio. En este caso va a combinar las mayúsculas y las minúsculas, es decir, las primeras letras va a estar en mayúsculas y el resto en minúsculas, como un nombre propio. ¿A qué texto le aplico? A este de acá. Cierro paréntesis, enter. Y se puede observar
que la primera letra de cada palabra está en mayúsculas y el resto en minúsculas. Nuestra siguiente función es, en este caso, la función concatenar. ¿Qué va a hacer la función concatenar? Lo que va a hacer es juntar cadenas de texto. Muy bien, vamos a colocar en este caso, acá ponemos universidad, por acá señor, por acá de, y por acá Cipán. Muy bien, yo escribo igual, concatenar, abro paréntesis, clic en universidad, coma, clic en señor, coma, clic en de, coma, clic en Cipán, cierro paréntesis y aparece así. Pero esto no se aprecia bien y faltan los espacios entre palabra y palabra. ¿Qué debemos hacer? Vamos a corregir de la siguiente manera. La primera palabra, coma, abro comillas, espacio, abro comillas, coma. Después de la segunda palabra, coma, abro comillas, espacio, abro comillas, coma. Luego tenemos acá, comillas, espacio, comillas, coma. Y ahora sí, lo que hemos hecho es darle los espacios de separación a cada palabra, de manera que presiono Enter y eso es lo que me da como resultado. Nuestra siguiente función en este caso es la función encontrar. Muy bien. La función encontrar distingue las mayúsculas con las minúsculas y se usa para poder ubicar la posición de un texto dentro de otro, ¿no? Dándome como resultado un número que viene a ser la posición de ese texto buscado. Por ejemplo, vamos a decir encontrar, abro paréntesis, ¿cuál es el texto buscado? Vamos a poner la U, coma, ¿está? Me dice ahora, ¿dentro de qué texto? Clic en esta celda. Coma, ¿a partir de qué posición? 1, la posición inicial. Enter, y me da como resultado valor. Es decir, en este caso me indica que hay un error, no hay resultado, porque el texto que estoy buscando no coincide con ningún texto. Pero si yo corrijo esto y le pongo la U mayúscula, Enter, ahí sí me da que está en la primera posición. Estoy indicando de que la función encontrar siempre distingue entre las mayúsculas y las minúsculas. Por eso que debemos buscar, ¿sí? Una determinada letra, si la coloco en mayúscula, debe estar en el texto en mayúscula, donde lo voy a buscar. Por ejemplo, vuelvo a encontrar, voy a utilizar la función. ¿Qué texto quiero buscar? Quiero buscar la letra S. Cierro comillas, coma, en este mismo de acá. ¿A partir de qué posición? La primera posición. Quiero la letra S en mayúscula. Me dice que está en la posición 13. Contemos. Vamos a acercarnos un poco. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Está dándome como resultado la primera S mayúscula que encuentra. Yo corrijo acá y le pongo S minúscula. Entonces ahora me dice que está en la posición 7 y hace referencia a esta S que está acá. Si yo le dijera que voy a buscar la S mayúscula a partir de la posición 15, entonces me dice que está en la posición 22. Vamos a ver. ¿Cuántas letras tenía la palabra universidad? ¿O cuántas letras? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 caracteres. Muy bien. Señor tenía 2, 4, 5. 5 caracteres. D tiene 2 caracteres, más el espacio de acá 3, más el espacio de acá 4, más el espacio de acá 5. 5 y 5 me está dando 10. 10
y 11 son 21. Y en la posición de la S es la posición 22. Entonces yo le he dicho que a partir de la 15ª posición me busque la S y me da como resultado que está en la posición 22 esta S. Y eso es correcto. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Estamos viendo acá la imagen de un pequeño cuadro y nos están pidiendo de que obtengamos el código. El código es el resultado de los dos primeros caracteres del apellido paterno, los dos últimos caracteres del apellido materno y los dos primeros caracteres del nombre y el número que le corresponde. Vamos a hacer la tabla aquí. Vamos a ubicar lista de empleados. Acá colocamos número, código, apellido P, apellido M, nombre. Estamos acá, 1, 2. Seleccionamos las dos celdas y con el controlador de relleno hacemos clic y arrastramos hasta que tengamos el 5. ¿Listo? Nos ubicamos debajo de apellido paterno, escribimos Alba, Becerra, Castro, Díaz, Fernández. Apellido materno, Pérez, Noriega, Solís, Vaca, Manay, Rosa, Pedro, Paula, José y Marta. Muy bien, lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar desde esta celda hasta esta celda, combinamos y la convertimos en una sola celda, aumentamos el tamaño y le damos negrita, seleccionamos aquí, hacemos un doble clic para que se autoajuste, seleccionamos clic en el botón de bordes, todos los bordes, seleccionamos los encabezados y le damos negrita y los centramos. Doble clic en cada columna para autoajustar el contenido. Estamos. Ahora, me dice que el código para cada empleado debe contener los dos primeros caracteres del apellido paterno, es decir, del lado izquierdo. Igual, izquierda, doble clic. ¿Qué texto? La celda C14. C14, coma. ¿Cuántos caracteres? 2. Cierro paréntesis, enter. Doble clic. ¿Qué voy a utilizar acá? Voy a ir concatenando. Concatenar, abro paréntesis. Concateno esto, coma, ¿con qué? Con los dos últimos caracteres del apellido materno, es decir, por el lado derecho. Escribimos derecha. ¿De qué texto? De D14, coma, dos caracteres, coma. Y me dice que los dos primeros caracteres del nombre, es decir, por la izquierda. De nuevo, izquierda. ¿De qué texto? E14, coma, dos caracteres. Muy bien. Y el número que le corresponde me indica también, coma, lo voy a concatenar o unir con lo que contenga esta celda. Cierro paréntesis, enter. Y me sale que este es el código. Ahora, tranquilamente, si ya tengo el primer código, ¿qué es lo que puedo hacer? Ubicarme en la esquina inferior derecha. Cuando ya aparece el controlador de relleno, entonces hago un clic, no suelto y arrastro y relleno todas las celdas. Entonces, si yo hago un doble clic aquí, ahí tengo la función y me está marcando qué cosa, las dos primeras letras de apellido paterno, las dos últimas del apellido materno, las dos primeras del nombre y el número que le corresponde. Entonces, de esa manera resolvemos nuestro ejercicio.
Ahora vamos a continuar con las funciones lógicas. Entre las funciones lógicas la que vamos a tratar es la función i. Esta devuelve el valor verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Devuelve falso solo si uno de ellos es falso. Basta que solamente uno de los argumentos sea falso para que finalmente nos dé como resultado una falsedad. Vamos a hacer un ejemplo de la función i. Para ello vamos a utilizar esta tabla. Le hemos agregado solamente la columna edad. Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente: igual i, y esta celda es igual a Alba, coma, y esta celda es mayor que 20, cierro paréntesis, enter. Me dice que es verdad, sí cumple, que esta celda contiene Alba y la edad es mayor a 20. Pero si yo dijera que i y esta celda es igual a Alba, coma, y esta celda es menor, vamos a ponerle menor a 20, estoy teniendo acá dos argumentos. Un argumento en el cual estoy diciendo si es igual a Alba, y el segundo argumento le estoy diciendo si es que la edad es menor a 20. Enter. Me dice que es falso. ¿Por qué es falso? Porque el primer argumento sí cumple, pero el segundo argumento no cumple, porque dice que si la edad es menor a 20 y 23 no es menor a 20. Entonces basta que uno de los argumentos no cumpla para que me dé como respuesta una falsedad. Continuamos con la siguiente función lógica, la función lógica o. Esta devuelve el valor verdad o la respuesta verdad si alguno de los argumentos es verdad. En este caso, a esta función solamente le basta que uno de sus argumentos sea verdad para que me dé una verdad. Caso contrario, me va a dar una falsedad. Vamos a utilizar el mismo ejemplo y digo igual o. Esta celda es igual a Alba, coma, y esta celda es menor a 20. Esta celda sí es igual a Alba, pero esta celda no es menor que 20. Pero sí me va a dar una verdad. En el caso anterior, trabajando con el i, me dio una falsedad, pero trabajando con el o me da una verdad. ¿Por qué? Porque basta en que uno de los argumentos sea verdad para que me dé como resultado una verdad. Muy bien. Luego tenemos la función si. La función si en este caso lo que hace es devolver un valor si la condición especificada es verdadera, y devuelve otro valor si en caso la función especificada no es verdadera o no cumple. Muy bien, comenzamos entonces. Decimos acá igual si esta celda es mayor, vamos a ponerle mayor a 20, ¿sí? Mayor a 20, coma, le voy a decir felicitaciones, coma. Si esa celda no es mayor a 20, entonces le voy a decir trabajarás el doble. ¿Qué me da? Felicitaciones. ¿Por qué? Porque esta celda sí es mayor a 20. Entonces, esto yo lo puedo ubicar aquí y relleno. Al final todos tienen felicitaciones porque todos tienen una edad mayor a 20. Vamos a hacer el cambio acá y le voy a decir mayor, vamos a ponerle menor a 30. Muy bien, menor a 30. Entonces todos aquellos que son menores de 30, felicitaciones. Aquellos que no son menores a 30, entonces vas a trabajar el doble, 35 y 45.
Esa es la función. Ahora vamos a trabajar con este cuadro. Ahora vamos a combinar las funciones y voy a decir lo siguiente. Igual sí. Me dicen acá que debe ser del tipo A y de la zona sur para darle un crédito de 5.000. Entonces, coloco la función I. Si esta celda es igual a, coma, y esta celda es igual a sur, eso me debe dar una verdad. O sea, se debe cumplir. Si eso es una verdad, coma, entonces ahora sí voy a trabajar la función sí. Ya terminé con la función i y me debe dar un resultado, una verdad. Y si eso me da verdad, entonces, ¿cuál va a ser el valor cuando esto sea verdad? Que el crédito va a ser de 5.000. Y si en caso de eso no es una verdad, entonces el crédito va a ser de 3.000. Cierro mi paréntesis y entro. ¿Es del tipo A? Sí, pero ¿es de la zona sur? No. Entonces, como no cumple, se le da 3.000. Acá puedo rellenar, relleno, y todos van a tener 3.000. ¿Por qué? Porque aquí el resto, ¿sí? Por ejemplo, sí es de la zona sur, pero es del tipo A. No, es del tipo B. Sí es de la zona sur, pero es del tipo E. Vamos a cambiar acá y le ponemos la letra A. Ahora sí le corresponde 5.000 porque está cumpliendo ambos argumentos. Ahora vamos a trabajar con este ejercicio que es una planilla. Me dan algunas consideraciones. Me dice que la bonificación se va a dar un 10% de su haber básico. Nos ubicamos acá y decimos igual el haber básico por 0.10. Enter. Me dice que es 87. Así que podemos rellenar. Hasta acá. Luego me dice que el subsidio decía algo importante. La bonificación se da un 10% de su haber básico si es de categoría A, de lo contrario es el 5%. Vamos a resolver la siguiente planilla. Tenemos acá la columna de números, apellidos y nombres, categoría, año de labor, AFP, haber básico, bonificación. La bonificación ya está vacía y me dice acá que la bonificación se va a calcular un 10% del haber básico, pero si es que es de categoría A. De lo contrario va a ser 5%. Entonces yo digo, igual, sí. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? La categoría. Si esta celda es igual a la categoría A, ¿cuál va a ser el valor verdadero? El 10% del haber básico. El haber básico por 0.10, coma. Si no es de A, si es falso, entonces va a ser el haber básico, la celda F15, por el 0, en este caso vamos a ponerle por el 5%. Enter. ¿Es de la categoría A? Sí, entonces le corresponde el 10%. Rellenamos. ¿Es de la categoría B? Entonces es el 5%. Y así sucesivamente. Muy bien, seleccionamos y aplicamos el formato de moneda. Podemos darle clic aquí y escoger moneda. O podemos hacer clic acá y también escogíamos español Perú. Cualquiera de las dos formas. El de contabilidad, en este caso moneda, y acá escogemos el de contabilidad. Muy bien, le quitamos la negrita que no es necesario y nos vamos a subsidio. El subsidio se asigna el 3% para los que tienen a partir de 10 años de labor. De lo contrario se asigna 0. Muy bien, años de labor a partir de 10 años. Igual si, abro paréntesis, si esta celda es mayor o igual a 10, debo considerar los 10 años, entonces el subsidio va a ser el 3%. Es el 3%, ¿por quién? Por el haber básico. Caso contrario, 0. No se considera ningún subsidio. Seleccionamos y rellenamos. Muy bien.
hay algunos que no van a tener subsidio. Por ejemplo, este, ¿por qué? Porque tiene 8 años, no tiene ni 10 a más. El total de la remuneración, ¿a qué es igual? Es igual al haber básico más la bonificación más el subsidio. Entonces yo digo igual, suma, y selecciono desde el haber básico hasta el subsidio, desde F15 hasta H15. Cerramos paréntesis, enter, seleccionamos y rellenamos. Ya está. Aplicamos igualmente moneda. Ya está. Le quitamos la negrita, seleccionamos este, le quitamos la negrita y también le damos moneda. Muy bien. Continuamos. El fondo de pensiones, si está en AFP, se descuenta el 10%. De lo contrario, el 13%. ¿Está en AFP? Verdadero. Sí está. ¿Está en AFP? No. Falso. Ah, ya. Muy bien. Entonces utilizamos la función sí. ¿Cuál es la celda que vamos a evaluar? La celda de AFP, porque depende. Si es que está en AFP, se le descuenta el 10%. Y si no está en AFP, se le descuenta el 13%. Entonces digo, si esta celda es igual a B, coma, ¿qué vamos a calcular? El 10% del haber básico. Este por el 10%. Caso contrario, va a ser el haber básico por el 13%. Cerramos paréntesis y enter. Ya está el fondo de pensiones, rellenamos, asignamos moneda, en este caso formato de contabilidad, quitamos la negrita. El impuesto dice, si el total de la remuneración, es este, es mayor a 1000, se saca el 10% para el impuesto de la renta. De lo contrario, se le asigna 0. Entonces, el impuesto a la remuneración, decimos, si esta celda es mayor que 1000, ¿qué voy a hacer? Voy a calcularle el 10%. Entonces, a esta misma celda de la remuneración por 10%. Caso contrario, 0. Muy bien, tenemos calculada esta y podemos rellenar. Y aplicamos contabilidad. Ahí está. Muy bien, ¿cuánto va a ser el total del descuento? Igual a la suma de todos los descuentos. ¿Y quiénes son los descuentos? El fondo de pensiones y el impuesto a la remuneración. Selecciono las dos celdas, luego relleno, quitamos la negrita, hacemos un doble clic. Lo que me salía en antes, que era esto, significa de que no es que hay un error, sino que le falta más ancho a la columna. Doble clic y ahí lo tenemos. Quitamos la negrita de acá. ¿Cuánto va a ser el total a pagar? Va a ser igual al total de remuneración menos el total del descuento. Teniendo esto, rellenamos, quitamos la negrita y ya tenemos el total a pagar. Acá nos ubicamos, decimos igual suma, abrimos paréntesis, seleccionamos todas las bonificaciones, cierro paréntesis, enter, igualmente aquí, relleno hasta acá, doble clic, doble clic, doble clic y doble clic. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos que yo necesito 7.827.66 para poder pagar la planilla de estos 10 empleados. Espero que este ejercicio lo hayan podido entender. Vamos a ver las funciones financieras. Dentro de las funciones financieras comenzamos con lo que es valor final. Valor final, también conocido como valor futuro, como monto, indica que todo capital o valor inicial colocado a una determinada tasa genera un interés que sumado a dicho capital producirá un valor final llamado monto. Vamos a trabajar sobre un ejemplo para poder entender lo que es valor final. Vamos a indicar el siguiente: hallar el monto acumulado de un capital de 6.850,60
colocado al 3.5% anual durante 16 años. Muy bien, tenemos el enunciado. La fórmula es el valor final igual al valor actual por 1 más i, el interés, elevado a la n, que es el tiempo. Muy bien, vamos a ubicar nuestros datos. Valor actual, 6.850. Vamos a colocar i. El interés va a ser el 3.5%. Y decimos que el n, que es el tiempo, son 16 años. Muy bien, no nos olvidemos que estamos hablando de un 3.5% anual, o sea, el interés es anual y el tiempo también está en la unidad de años. Así que como están en la misma unidad no habría ningún problema. Vamos a seleccionar y vamos a utilizar ahora la función asistente de funciones. Vamos a escoger financieras y vamos a utilizar el valor final aquí. Doble clic. ¿Cuál es la tasa? 3.5. Clic acá. Número de periodos 16. Valor actual 6.850. Pero, ¿qué sucede? En este caso, siempre se tiene que colocar signo negativo al valor actual. Aceptamos y me da como resultado 11.877.80 en soles. Quiere decir que al cabo de 16 años, como resultado de los 6.850, vamos a recoger o recabar 11.877.80. Esto es aplicando la fórmula financiera. Vamos a aplicar ahora la otra fórmula que está en la parte superior, igual valor actual por, abrimos paréntesis, 1 más el 3.5% elevado. Si no encontramos, por favor, este operador aritmético de la potencia, podemos utilizar la combinación de teclas al más 94, pero el 94 del teclado numérico, y elevamos a los 16 y nos da igualmente la misma cantidad. Le doy el formato de moneda y tenemos los 11.877.80, que es la misma cantidad que tenemos acá. La siguiente función financiera a tratar es valor actual, también conocido como capital. Indica la cantidad inicial depositada o prestada a una tasa de interés específica y en un determinado periodo de tiempo. Para ello vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice: se recibe un préstamo con una tasa de interés del 4.04% bimestral, por lo que se debe pagar un monto de 728.28 dentro de 2 meses y 883.26 dentro de 5 meses. En este caso, la pregunta es: ¿cuál fue la cantidad otorgada como préstamo? Es decir, inicialmente, ¿cuánto es lo que teníamos? Va a ser los 728.28. El interés va a ser el 4.04% y el tiempo 2 meses. 2 meses. Como es 2 meses y como el interés es bimestral, en este caso vamos a considerar inicialmente va a ser 2 sobre 2. Vamos a darle formato
del número 2 sobre 2, 1. Ahora sí. Muy bien, vamos a calcular, diríamos, en este caso, igual BA, valor actual, y acá me dice devuelve el valor presente de una inversión, la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros. Doble clic. ¿Cuál es la tasa? 4.04%. ¿Por cuántos periodos? 1. En este caso el pago es 0, no hubo ningún pago, y el valor final fue 728.28. Cerramos paréntesis y enter. Aquí me está saliendo negativo, por lo tanto en lo que vendría a ser el valor final le ponemos negativo y me indica que fueron 700. Entonces aquí estaríamos diciendo de que de los 728.28 durante 2 meses el capital, o en este caso el valor actual inicial, fue de 700. Luego procedemos a hacer el segundo cálculo. El segundo cálculo me indica con respecto a los 883.26, que viene a ser en este caso el valor final, a una tasa de interés igualmente del 4.04%. Pero en este caso estamos hablando, dice, que estos 883.26 fue dentro de 5 meses, pero mi tasa es bimestral, así que es 5 meses entre 2. Le cambiamos el formato a número y volvemos a colocar 5 entre 2, 2.5. Muy bien, realizamos, vamos a colocar este acá abajo, realizamos el siguiente cálculo, decimos igual, BA, abrimos paréntesis, ¿cuánto es la tasa? 4.04%. Número de periodos, 2.5. No hubo ningún pago, 0. Y el valor final en negativo fue los 883. Cerramos paréntesis y enter. Damos un poco más de ancho a la columna y me sale la respuesta 800 soles. En este caso, el segundo cálculo será la actualización de los 883.26 durante 5 meses, lo cual me da como respuesta 800. Ahora ya tenemos los resultados de las actualizaciones al inicio, en el mes 0. Para hallar la cantidad otorgada como préstamo, sumamos entonces los valores de 700 y 800. Entonces, ¿cuál fue la cantidad otorgada de préstamo? Igual suma de este hasta acá. La suma otorgada de préstamo fue de 1.500 soles. Este vendría a ser mi respuesta. Nuestra siguiente función es la función pago. Esta función lo que hace es calcular un pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. El ejemplo sería el siguiente. Se va a realizar un estudio de un préstamo hipotecario. El préstamo solicitado es de 40.000 soles. Pagadero en 15 años. El banco nos ofrece un interés anual del 11.5%. Partiendo de estos datos y considerando que el interés no va a cambiar, calcular el valor del pago a realizar mensual. Lo que queremos calcular es el pago mensual, pero el interés está dado anual, ¿no? Y los 40.000 soles, o el tiempo en este caso para pagar los 40.000 soles, está dada también en años. Muy bien, decimos igual pago, abrimos paréntesis, clic en la tasa, pero como es una tasa anual lo debemos dividir entre 12 para que nos dé la tasa mensual, coma. El número de periodos, 15 años, pero debemos convertirlo a meses, así que lo multiplicamos por 12, coma, el valor actual menos los 40.000. Cerramos paréntesis, enter. Entonces, ¿cuánto es lo que yo debo pagar mensualmente? Son 467.28 nuevos soles.
La siguiente función es la función tasa. La función tasa, también conocida con la letra I, es el interés que se paga o se cobra por cada unidad monetaria y por cada unidad de tiempo. Generalmente se expresa en términos porcentuales, pero para los cálculos debe ser convertido a forma decimal. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo. Después de 3 meses de haber colocado un capital de 3.000, se obtuvo un monto de 3.500. La pregunta es, ¿a qué tasa de interés mensual se colocó el capital? Como el tiempo está expresado en meses y la tasa que se solicita también es mensual, no necesitamos entonces efectuar ningún tipo de conversión. Así que calculamos igual tasa, abrimos paréntesis, ¿cuánto es en este caso el número Muy bien, tenemos la función tasa, igual tasa, y en este caso el número de periodos va a ser 3 meses, coma. ¿Tenemos algún pago? No, ninguno, 0, coma. ¿Cuánto sería el valor actual? El valor actual serían los 3.000, coma. ¿Cuánto sería el valor final? El valor final van a ser los 3.500. Cerramos paréntesis y enter. Signo menos. Y me dice, en este caso, que es el 5%. Muy bien, si queremos, hacemos clic acá, nos vamos a más formatos de números y decimos, en este caso, 3 posiciones decimales. Y nos sale que exactamente es el 5.273%. Nuestra siguiente función es la función NPER, la cual devuelve el número de periodos de una función. En este caso, vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Después de colocar un capital de 1.000 a una tasa de interés del 4% mensual, se obtuvo un monto de 1.500. ¿Cuál fue el tiempo transcurrido en esta operación? Aplicamos y decimos n igual NPER. ¿Cuál es la tasa? Vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Después de colocar un capital de 1.000 a una tasa de interés del 4% mensual, se obtuvo un monto de 1.500. Hallar cuál fue el tiempo transcurrido en esta operación. Utilizamos la fórmula NPER. ¿Cuál es la tasa? 4%, coma. ¿Hubo algún pago? Ninguno, 0. Valor actual, le vamos a poner menos 1.000, coma, y el valor final 1.500. Cerramos paréntesis, enter. Nuestra respuesta nos da 10.3384, pero esto está dado en meses. Muy bien. Como nuestra respuesta está dada en meses, entonces lo que tenemos que hacer en este caso es convertirlo. Para esto vamos a dejar lo siguiente. Decimos que van a ser 10 meses. Luego digo esto menos esto me está dando 0.3380 y tantos. Eso lo tengo que multiplicar. Todo esto lo multiplicamos por 30 y entonces me está dando la cantidad de días. Vamos a hacerlo aquí y decimos igual entero de este número me da 10. Entonces son 10 días. Vamos poniendo en negrita este de acá.
acá lo hacemos resaltar y le ponemos negrita. Ya vamos 10 meses, 10 días. Es sacar la parte entera y nos ha dado los 10 meses. Al obtener los 10 meses, lo que nos había quedado es la fracción de un mes, es decir, 0.33. Y esa fracción de mes lo teníamos que convertir a días, por eso lo hemos multiplicado acá por 30. Al obtener la parte entera, en este caso son 10 días, ¿no? Pero lo aproximamos al entero siguiente, por lo tanto vamos a tener 10 meses y 11 días. Entonces acá le sumamos 1 y vamos a tener 10 meses, 11 días. Pero de esta manera, aquí utilizamos la función nper. Muy bien, con esto acabamos la sesión de hoy con respecto a lo de las funciones. Nos vemos en la siguiente clase y muchas gracias.